Buenas noches, hermanos, nuevamente laicos católicos defendiendo su fe. El día de hoy tenemos una gran invitada. Vamos a empezar nosotros la página va a empezar a tener lo que es la catequesis del bautismo con la señora Lupita, ¿verdad, Carlos? Así es, el día de hoy nos acompaña la señora Lupita, que va a comenzar con los sacramentos y pues con el de iniciación, que es el del bautismo, ¿verdad, señora Lupita? Sí, el día de hoy queremos que todos los hermanos en Cristo tengan un poco más de conocimiento lo que es el sacramento del bautismo, que es uno de los principales sacramentos que nos hace hijos de Dios. Comenzamos con la oración. Bueno, pues nos hace usted el honor, Lupita, de dirigir la oración. En esta noche que nos encontramos reunidos aquí, Señor, en tu nombre, venimos a pedirte que nos ayudes, que nos ilumines con el Espíritu Santo para proclamar tu palabra, darla a conocer a nuestros hermanos en la fe. Hijos tuyos, todos los bautizados, los que formamos tu iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre de tus divinos consuelos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Comenzamos. Bueno, así es, hermanos, pues miren, bendito sea Dios, el día de hoy pues nos da mucho gusto que esté la señora Lupita integrándose con lo que son los sacramentos, porque nosotros de entrada vamos a aprender mucho, ¿verdad, Carlos? Sí. La señora Lupita pues gracias a Dios también es una persona que se ha formado en el Instituto Bíblico Diocesano, en la misma parroquia, entonces pues es una persona que también se está dando su tiempo para pues apoyarnos a la página y difundir el evangelio, ¿verdad? Y que se haga lo que Jesús dijo, que vayamos por todo el mundo y hagamos a todos los pueblos discípulos. Entonces, a través de esta página nosotros estamos pues tratando de anunciar, llevar el evangelio a todos lados, ¿verdad, Carlos? Así es, Luis. Y mira qué bonita oración. Sí, por eso te digo, vamos a aprender mucho, bendito Dios, Sí. ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulo, Lupita, ahí estamos, vamos a empezar en el momento que usted nos requiera, en lo que usted necesite que la apoyemos, ahí lo estaremos haciendo con mucho gusto, ¿vale? Sí, miren, vamos a empezar con qué significa la palabra sacramento. La palabra sacramento proviene del latín sacramentum, sacra. Hace santo el sufijo mentum, que quiere decir medio para la santificación de la persona. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles, eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Se otorga la vida divina, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. ¿Cuál es la finalidad de los sacramentos? Ordenándose la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Los sacramentos nos dan o aumentan la gracia divina. Otra de las preguntas que a veces nos hacemos nosotros, ¿qué es la fe? Muchas personas dicen, no, es que yo no tengo fe. La fe es dada por el bautismo. La palabra proviene
del latín fides, que significa fidelidad o lealtad. La fe es la creencia, confianza en un ser superior a nosotros, a todo el mundo, que es Dios. La fe es una virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Las virtudes teologales son 3: fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Recordemos que los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son 7, pero esos 7 están divididos en diferentes formas. Los sacramentos de iniciación cristiana son 3: bautismo, confirmación y Eucaristía. Los sacramentos de curación es penitencia y unción de enfermos. ¿Por qué curación? Porque la penitencia nos va a limpiar el alma, nos va a curar de ese pecado que tenemos. Y la unción de enfermos nos va a curar de nuestra alma y nuestro cuerpo. De servicio. Los sacramentos de servicio es orden sacerdotal y matrimonio. ¿Por qué de servicio? Se dice que son de servicio porque la ordenación sacerdotal, cuando un joven se prepara en el seminario al sacerdocio, es el momento en que él sabe que va a prestar un servicio a la comunidad de todos los bautizados, de todo el pueblo de Dios. Y el matrimonio también es de servicio. ¿Por qué? Porque como pareja, como el matrimonio instituido por Dios, van a prestarse un servicio mutuamente, tanto de amor como en lo material también, y en lo espiritual. El bautismo es la puerta de otros sacramentos. ¿Qué quiere decir carácter sacramental? Quizá algunas personas han oído decir carácter sacramental, pero pues no se imaginan, dirán, ¿sabe qué querrá decir esa palabra? Yo no había escuchado, honestamente. El carácter sacramental es un sello espiritual que configura con Cristo al que lo recibe. Por ello se trata de un sello indeleble. ¿Qué quiere decir un sello indeleble? Que no se borra, que no se quita. Eso quiere decir, por lo tanto, que es siempre permanente. Todos los que hemos sido bautizados en la fe, tenemos ese sello que nos hace hijos de Dios y propiedad de Él. Por eso, nunca se nos va a quitar ese sello, porque siempre lo vamos a tener. Y el cristiano lo recibe solo una pura vez en la vida. ¿Cuándo? Cuando es su bautismo. Es cuando Dios nuestro Señor pone por medio de su Espíritu ese sello, que nunca se va a borrar. ¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter? Carácter, ya les dije y les vuelvo a repetir para que no se les olvide, es un sello, eso quiere decir carácter, sello de propiedad a Dios. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal son los que se imprimen ese carácter, ese sello. En el bautismo, por medio del Espíritu Santo y con la unción del óleo, es como se adquiere ese sello. En la confirmación igualmente, y en el orden sacerdotal también, en el momento en que son ungidas las manos del sacerdote o del que va a ser un sacerdote, del joven. Importancia de los sacramentos. Los sacramentos son la forma en que los creyentes expresan su relación con Dios. Para los cristianos es la forma en que Dios otorga la vida divina,
ofreciendo al creyente de ser hijo de Dios. Con el bautismo se elimina el pecado original. Ese pecado original es con el que todos hemos nacido y están naciendo las nuevas generaciones con este pecado y nos convertimos en hijos de Dios. Que hay algo muy interesante que se me hizo, señora Lupita, que dice que relaciona a la persona con Dios. Ese religare o esa religión que comentamos, ¿verdad? Que nos une a Dios. Sí. El sacramento nos une a una comunicación íntima, sí, de hijos al Padre. Así. Y también se me hizo muy interesante que dice que es de carácter indeleble. Entonces, si yo voy y me bautizo en otra iglesia... No. Cuando es un bautismo que se van y se hacen los hermanos separados, no es válido, es un gran pecado. ¿Por qué? Porque el bautismo nada más es una pura vez, se imparte una pura vez. Y si estás bautizado en la iglesia católica y te vas a otra religión, tú sigues bautizado en la iglesia católica. Aunque allá te bautices, pues muy mal hecho, ¿verdad? Pero quizá algunos lo hayan hecho. Entonces es lo que debemos de tener en cuenta, en que el bautismo nada más se da una vez en la vida. Como los demás sacramentos también de confirmación y de orden sacerdotal también se da una vez en la vida. Entonces, que son los de la iniciación cristiana. Por eso debemos de tomar en cuenta eso. Si alguna persona, fíjense bien, se fue sin bautismo a otra religión o a una secta, más bien, y allá lo bautizan y regresa algún día, ahora sí que a lo que es su casa, a la religión católica, tienen el deber de decirle al sacerdote que ellos fueron bautizados allá. ¿Para qué? Para que el sacerdote ya no les derrame agua, nada más hace lo demás del ritual que debe de ser del bautismo. O sea, como administrar los óleos, nada más, ¿verdad? Hace todo lo demás menos derramar agua. Porque ya se derramó. Porque ya se derramó una vez. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. El bautismo nos da la fe, la confirmación nos da el valor y la fuerza para vivir la fe y confesarla. El sacramento de la confirmación es el desarrollo de la planificación del bautismo y la confirmación del bautismo. Entonces, esto es lo que yo les quería hacer hincapié para que sepan lo que es un sacramento y no verlo como que, ay, pues voy a bautizar el niño y a ver qué sale. No, sepan ustedes lo que van a hacer, lo que van a recibir, qué momento, no nada más es derramarle al Padre el agua y ya, se acabó, ya fue el bautismo. No, el bautismo tiene su significado, tiene su rito propio, que es muy hermoso. Después lo veremos, si Dios nos lo permite más adelante, lo que es el rito del bautismo, porque tiene su rito especial. Entonces vamos a empezar con este tema del bautismo. Vamos a ver Primera de Corintios 12:12. 12:12. Sí. Para que si quieren ustedes compartir algunas palabras. Ok. Dice, entonces, gloria a Dios. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, así como dice la Sagrada Escritura, muchos son los miembros, pero es un solo cuerpo. ¿Por qué muchos son los miembros? Nosotros somos muchos los bautizados, pero formamos
un solo cuerpo, que ese cuerpo es Cristo. Ese cuerpo que Él nos dio a nosotros con muchos miembros, pero todos, aunque son muchos, formamos nada más uno. Tenemos muchos miembros, pero cada quien nomás tiene un puro cuerpo, no porque tenemos muchos miembros, cada quien tenemos muchos cuerpos. Es un puro cuerpo, tanto espiritual como material, ¿verdad? No sé ustedes qué... Sí, tengo una pregunta, señora Lupita. Entonces, ¿el bautismo nos hace parte del cuerpo místico de Cristo? Sí. El bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo desde el momento en que es derramada el agua y se hace presente el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una oración muy bella porque el Padre, cuando va a derramar el agua, Él hace esa oración, esa invocación al Espíritu Santo que se llama epíclesis. ¿Epíclesis? Sí, es la invocación al Espíritu Santo, que viene siendo cuando en la misa también, si saben observar, en la misa el Padre, antes de la consagración, pone sus manos así sobre el cáliz, que es donde se va a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando suena. Entonces, cuando el Padre pone sus manos así, es cuando es el momento que le está invocando, que se haga presente el Espíritu Santo para que se transforme el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, todo eso es lo mismo en el bautismo. El Padre hace la invocación al Espíritu Santo y es cuando se derrama el Espíritu Santo en aquel hijo nuevo, en aquella criatura de Dios, porque recordemos que un niño antes de bautizarse no es hijo de Cristo, es criatura de Cristo. Tenemos, ahora sí que se los voy a decir, tenemos a veces la mala costumbre, porque no lo sabemos, por lo que sea, por ignorancia, por lo que sea, de decir, ay, ya me nació mi niño, ay, es un hijo de Dios. Porque lo ven chiquito, lo ven muy tierno, claro, con aquel amor de padres. Pero recuerden que no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Hijo de Dios va a ser hasta que sea bautizado, que sea derramada el agua y el Espíritu Santo sobre él. Es el momento en que va a ser ya hijo de Dios y miembro de la iglesia. Entonces, como decías tú, Carlos, sí, todos somos cuerpo místico de Cristo por el bautismo. Muy bien, señora Lupita. Juan 15. Ya estuvo más. Juan 15. Del 1 al 6. De acuerdo. Y luego vas a leer enseguida, después lees el 15 y el 16, pero ahorita... Del 1 al 6 y el 15 y 16. Sí. Ajá. Corridos, ¿verdad? ¿Todos? Sí. Sí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no pertenece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no pertenece en mí, lo tiran y se seca. Como a las ramas que lo amontonan, se echan al fuego y se queman. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien eligió a ustedes
y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren, en esta cita nos está diciendo que la vid y los sarmientos. La vid es Dios, Padre, que está siempre al cuidado de nosotros. Los sarmientos. Si nosotros estamos siempre unidos a esa vid que es Dios, en su palabra, en sus mensajes, en todo, Dios siempre va a estar presente. Pero si nosotros lo sacamos de la vida de nosotros no vamos nunca a poder dar fruto. ¿Por qué no se va a poder dar fruto? Porque vamos a estar como unas ramas secas. Nos dice la palabra de Dios que las ramas secas, ¿qué pasa con una rama seca? Se rompe y se tira al fuego. Por eso precisamente el fuego, todos sabemos que el fuego es eterno, ¿verdad? Quien no cumple la palabra de Dios y no está unido ni da fruto, y va a recibir el peor de los castigos a través del tiempo, a través de la eternidad, ¿verdad? Entonces por eso debemos de estar siempre unidos a Cristo en su palabra, por medio de su palabra, y a la vez siempre tener una buena savia en el cuerpo, que viene siendo la fuerza. ¿Quién te va a dar esa fuerza para tú estar vivo aquí en la tierra y unido a Cristo? Nada más la savia que es Cristo, esa fuerza. No sé, Carlitos, si tú o tú, Carlos, tú, Luis, quieran hacer alguna palabra, alguna reflexión de esto, de la vid y los sarmientos. No, Lupita, muchas gracias. Creo que nos quedó muy claro, y al contrario, en vez de querer hablar, quiero escuchar. Ahora es la primera vez que me quedo muy calladito, porque la verdad sí, esto es hermoso. Pero no, sí, ánimo, Lupita. Vamos a ver. Sí, la siguiente cita es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Sí. De repente vino del cielo un ruido como de una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, en este libro tan hermoso que es de Hechos de los Apóstoles, nos da la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nada más lo simbolizan como, claro, como una paloma. ¿Por qué? Porque fue aquella paloma que descendió cuando Dios iba a fundar, a crear el mundo, a crear la tierra. En la historia de la salvación está cuando aquella paloma revoloteaba sobre aquel lodazal que había. ¿Por qué? Porque no estaba especificado ni separado la tierra de las aguas. Entonces, es ahí donde Dios manda a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y también vemos otro momento que se hace presente cuando el diluvio. En el diluvio universal, así también el Espíritu Santo se hizo presente. Cuando Dios le dice a Noé, voy a terminar con este pueblo que está lleno de pecado. ¿Y qué vino a pasar? Construye un arca, le dio todas las instrucciones Dios. Dios, cuando Él nos quiere salvar, nos dice todo en su palabra. Nosotros somos los que no hacemos caso. Porque en ese tiempo
el pueblo estaba muy perdido en el pecado. Dios dijo, voy a acabar con este pueblo por medio de un diluvio, que se llamó el diluvio universal. Ese diluvio duró 40 días con 40 noches lloviendo. ¿Y qué significa el agua? El agua en el bautismo significa purificación, limpieza. Entonces Dios iba a purificar a ese pueblo por medio de ese diluvio. Le dijo a Noé, tú vas a construir esa arca, le dio las medidas y entra tú y tus hijos, o sea, con sus parejas. Pero vas a dejar entrar una pareja de cada uno de los animales. ¿Por qué? Porque él sabía que los demás también se iban a morir. Entonces, así muere uno también al pecado. ¿Por qué? Porque no hace caso y muere uno por el pecado. Pero ya con el diluvio se purifica aquel pecado. Es lo mismo que va a pasar con los niños cuando los bautizan. Por el agua derramada va a borrarse el pecado, se va a limpiar. En ese tiempo le dice Dios, mete un par de palomas. Cuando sea el tiempo, yo te voy a decir, deja salir una paloma. La paloma cuando regrese tiene que, para que ustedes puedan salir, tiene que tener sus patitas secas de lodo, el lodo seco. Es la señal de que tú ya pueden salir, tú y tus hijos, tu familia. Dice cómo Dios siempre en su palabra nos pone toda la instrucción de lo que debemos hacer. Y sin embargo, a veces hacemos oídos sordos. Y fue el momento en que también esa paloma simboliza al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas. En fuego, en aire, en lluvia, todo eso. Por eso dice que se posaban como lenguas de fuego. Pues sí, era el Espíritu Santo que los estaba protegiendo, amando, diciendo, yo aquí estoy presente, no están solos. Es el momento de que Él se hace presente por medio de lenguas de fuego, ¿verdad? La otra, Gálatas. Gálatas 3, 27, 29. Gálatas 7. Sí, 27. Ah, es 27. No. Gálatas 3, Ajá. 27, 29. 3, 27 29. al 29. Pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios, revestirse de Cristo. Sí, recordemos que nosotros en el bautismo nos revestimos de Cristo. Nos quitamos esa vestidura oscura, fea, que es del pecado. Y nos vamos a revestir de Cristo con esa vestidura blanca, hermosa, reluciente, como lo que es la vestidura de Cristo. De ese amor que Él nos va a llenar toda la vida mientras estemos aquí en la tierra. Y debemos de revestirnos, procurar nunca faltar a que ese vestido que adquirimos con el bautismo de la gracia se vaya a acabar. Ese pecado tan malo que hay ahorita de diferentes formas nos hace a nosotros quitarnos ese revestimiento que tenemos de Cristo. Ese vestido que Cristo nos dio, nos regaló con todo su amor el día de nuestro bautismo. Entonces debemos nosotros de colocarnos siempre el vestido de Cristo
tratando de vivir una vida lo mejor posible aquí en la tierra, hasta llegar a un feliz encuentro con el Padre. Todos los que hemos sido bautizados hemos sido revestidos de Cristo, por eso somos cristianos, porque somos de Cristo. Y que han sido bautizados son uno en Cristo. Quiere decir que todos los que hemos sido bautizados somos unos en Cristo, que estamos unidos a Él por la gracia. Esa gracia que siempre nos debe de acompañar en cada momento de la vida. Debemos de pedirle mucho a Dios que nos dé fuerza para luchar contra todas las adversidades aquí en la tierra, para no perder ese vestido que Él nos regaló y nos revistió de esa gracia. Entonces, yo les pido a todos que, pues que vean eso, que lo analicen, que lo vivan un ratito, ustedes lo mediten en su casa para que digan, Señor, te he ofendido, perdóname, no quiero perder ese vestido que tú me diste en mi bautismo de la gracia. Búscalo otro. Sí, sería Mateo 22 del 10 al 12. 10 al 12. Esa cita me gusta mucho. Pues esa la comentas. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de bodas. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Él se quedó callado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues lo que yo entiendo, Sí. que el traje de bodas es el bautismo, y nos está diciendo que no puede entrar a ese banquete si no está bautizado. No sé si estoy en lo Y no correcto. tiene la gracia, Así. ¿verdad? Por eso dice muy clarito, ¿qué haces aquí, amigo, si no tienes el vestido de bodas? Sí. Si nosotros actualmente aquí en la vida, si te invitan a una fiesta, pues tratas de ir con tu mejor vestido, ¿verdad? Tu mejor Sí. ropa. Entonces, así mismo debemos de tener un vestido, como les decía hace rato, apropiado, bonito, de la gracia para entrar al reino de los cielos. Ese banquete, esa fiesta, es la fiesta que Dios tiene cuando recibe un alma en el cielo que lleva la gracia, ¿verdad? Sí. Que lleva la gracia. Dios se alegra, ¿verdad? Y sin embargo, los que no, por alguna situación, no mueren en gracia, no están revestidos de ese vestido especial para entrar a ese banquete. Debemos de tratar de tener limpio ese vestido siempre, porque no sabemos el momento ni la hora en que Dios nos llame a su presencia y vamos a llegar con el vestido todo manchado, todo sucio. Va a decir, ese no es el vestido que yo te di. Cuando yo te bauticé, yo te entregué un vestido impecablemente hermoso, blanco, sin mancha ninguna. ¿Por qué tú hoy que te invito a venir a este banquete vienes con ese vestido sucio? ¿Verdad? Ese vestido sucio pues ya son pecados de diferentes. No voy a estar enumerando yo porque no me toca juzgar a nadie ni enumerar pecados. Pero sí, imaginémonos que es pecados. Las manchas de un vestido así, de la gracia, es pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, en la otra cita, Ya está. fíjale. Yo. Entonces ahora es Juan 17, 11, 17. ya no estaré más en el mundo,
Ellos continúan en el mundo mientras yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente de mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita dice, todos unidos a ti, todos unidos a Dios por medio de todos los medios que tenemos en el mundo. Los sacramentos, oraciones, la Santa Misa. Por todos esos medios podemos estar unidos a Dios, principalmente en el bautismo y en su palabra. ¿Por qué en el bautismo? Porque en el bautismo recuerden que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria. Porque si no hacemos las cosas bien, no vamos a llegar a ser herederos de la gloria? Porque el mundo, con todas sus cosas que hay malas ahorita en la actualidad, no vamos a poder nunca estar unidos a Dios. Necesitamos de tener nuestra fe bien puesta, bien cimentada en un Dios de Padre amoroso y una misericordia infinita, para estar siempre, tratar o estar unidos a Él por medio del bautismo y de su palabra. No sé ustedes qué entiendan de esa cita. Simplemente, a mí, que estemos unidos, el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Entonces, por tal motivo nos estamos unidos todos como hijos adoptivos del Padre, ¿verdad? Entonces, y dice también para que los defiendas del maligno. La unción, el aceite que nos pone en el bautismo, pues es para que se nos resbale el pecado, para que nos cuide, si no estoy mal. Era lo que se ponían antes, inclusive hasta los luchadores, sí, para que hacerse resbaladizos, ¿verdad? No, y luego para protegerse. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, por eso yo lo que entiendo de esa cita, Lupita, no sé cómo ves. ¿Algo que entiendas? Si quiere proseguir, no, estaba buscando la cita y no la escuché muy... Sí. Pues yo lo que les comenté ahorita, que debemos de estar siempre fieles en su palabra y siempre unidos desde el momento de nuestro bautismo. Recuerden que nosotros, siendo bautizados, debemos de luchar por la salvación de nuestra alma. ¿Verdad? Sí, tengo una pregunta, Lupita. La edad para bautizarse, ¿cuál es la que usted recomienda? La edad para bautizarse es naciendo, no hay edad. Naciendo de la carne, tenemos dos nacimientos. Sí. Uno de la carne y uno del espíritu. El nacimiento de la carne es naciendo, no se puede bautizar, no hay edad, sí, ¿verdad? Y el otro nacimiento pues es el del Espíritu Santo. Lo más recomendable es que sea lo más inmediato posible. Sí, porque muchas veces decimos, no, es que yo a mi hijo lo voy a bautizar hasta que tenga 1 año, porque tengo que hablarle a los que van a ser los padrinos, que van a venir de sabe de dónde, y voy a hacer una gran fiesta y todo.
Dios no te está pidiendo que hagas fiesta. Dios te pide siempre en su palabra que hagas a tus hijos, los acerques a Él. Sí. Por medio del bautismo. Entonces Él no te está pidiendo fiesta. Dios lo que quiere es que se hagan hijos de Él, nada más. Sí, porque me viene a la mente la cita que dice que el ladrón llega de noche sin avisar. Pues el ladrón sería la muerte. Sí, la muerte. Pues la muerte llega sin avisar, y si no estamos bautizados, pues somos criaturas. Sí, somos criaturas nada más. Primera de Corintios 10:1. Primero de Corintios 10:1. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bautizar todos por la nube. Recordemos que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a conquistar la tierra prometida, Dios siempre los cubría, siempre los protegía como su pueblo que era de Él. De la manera siguiente, caminaban de día una nube muy grande, les tapaba el sol y los protegía de los rayos solares. De noche les daba como luz la luna para que no estuvieran a oscuras. Fíjense cómo Dios, desde que nos crea en el seno materno, nos está protegiendo. Es el momento en que Dios protege la vida que Él puso en aquel seno de aquella mujer, de aquella madre. Entonces debemos de cuidarla y de protegerla. Y también dice que el paso del Mar Rojo. Recordemos que también cuando que salieron de Egipto, se fueron caminando para conquistar la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y que duraron 40 años por el desierto. Pasaron muchas situaciones de cansancio, a veces perdían la fe y a veces seguían adelante, pero Dios les dijo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara lo acompañara a la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para liberarlo de la esclavitud. Así es lo mismo que Dios va a hacer con un niño que se va a bautizar. Liberarlo del pecado, de la esclavitud, de ese pecado con el que nació, ¿verdad? El paso del Mar Rojo, recordemos que ellos tuvieron que comer el cordero pascual. Dios les dio todas las indicaciones, cómo lo iban a comer, con sandalias, las túnicas ceñidas, hierbas amargas, panes sin levadura, todas las indicaciones les dio Dios. Y ellos fueron a ese encuentro de liberación, ¿verdad? Salieron, comieron, como Él les dijo, el cordero, para que el cordero con la sangre iban a pintar, manejémoslo así, marcar los dinteles de las puertas para que el ángel exterminador que iba a pasar no los tocara a ellos, porque si estaba señalada la puerta, era señal de que había allí habitantes del pueblo de Dios, ¿verdad? Y se fueron. Al pasar el Mar Rojo, era un mar muy grande, muy extenso. Dios le dice más bien a Moisés que señale el agua para que el agua se abra. El agua se abrió como si fuera una calle. Se hicieron murallas, el agua a los lados, y pasó el pueblo de Dios. Fue la liberación del Egipto, la liberación de la esclavitud. Entonces, así también recordemos que Dios, nosotros cuando nacemos, estamos esclavizados en el pecado. Vamos a salir a la libertad
de ese pecado cuando nos bautice, ¿verdad? Entonces es la liberación del paso del Mar Rojo, la liberación de ese pecado, pureza, limpieza, eso significa bautismo, limpieza, purificación, ¿verdad? Lupita, me gustaría hacer agregar una pequeña cita, Sí. porque hay personas que a veces por fe o por falta de conocimiento de la doctrina católica piensan o dicen, es que cómo vamos a bautizar a un niño si el niño no hace malo, cómo va a tener pecado. Entonces yo tengo una cita siempre en la mente que es el Salmo 51. Sí, estamos 51. ¿Lo vas a tomar en cuenta más adelante? Sí, Si no, sí, me espero. no está más adelante. Entonces Ya. omito y me quedo calladito. No, Ok, no, sí, sí, ahorita ahorita no, tú ya lo llevas. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente? Todo lleva su tiempo. Entonces, qué bueno, gracias. Primera de Pedro Ajá, 3:20, 21. dice así. Si tuvieran que sufrir castigo por haber faltado, ¿qué mérito tendrían? Pero si hacen el bien y por eso... ¿Sí es esa, verdad? Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:20, 21. Sí, dice, pero si hacen el bien y por eso sufren pacientemente, eso sí agrada a Dios. Han sido llamados a comportarse así, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. El bautismo, recordemos que es salvación. Les comentaba, cuando el diluvio, Dios de cierta manera quiso salvar ese pueblo por medio de ese diluvio. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado, ¿no es? No, discúlpame, Lupita. Sí, aquí está. Es que me faltan mis lentes. Perdón, disculpen, hermanos. Disculpen, hermanos. Ahí fue culpa mía. Está acá de este lado. Sí, yo también como que no vi la referencia, ¿verdad? Otra vez voy a darla. Es decir, aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios los soportaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron navegando por el agua. Aquello anunciaba anticipadamente el bautismo, que ahora los salva y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. Ahora sí. Entonces, Lupita, las aguas del diluvio, podemos decir que es una prefigura del bautismo. Es un símbolo del bautismo. Okay. Es un símbolo del bautismo porque, como les vuelvo a repetir, el diluvio, el agua del diluvio fue para limpiar un pueblo que estaba completamente perdido en el pecado. Y Dios por eso mismo hizo el diluvio para limpiar. Por eso se dice que el agua es limpieza, eso significa limpieza. Limpieza de aquel pecado con el que nació aquel niño, ¿verdad? Es lo que significa el bautismo, limpieza, purificación. Un ejemplo, si ustedes, el agua, todos sabemos que es indispensable para el cuerpo humano. Si ustedes, el agua es vida, pero también significa muerte. Vida, ¿por qué? Porque si ustedes tienen mucha sed, andan en el campo, donde anden, tienen mucho calor, como en este tiempo, y ustedes dicen, ay, qué ganas de un vasito de agua. Y como que te tomas aquel vasito de agua, pero te sigue la sed. Entonces quieres más agua. ¿Para qué? Para calmar tu sed. Y es vida. ¿Por qué? Porque si vas a tomar agua suficiente, tu cuerpo se va a hidratar y no vas a estar enfermo. Por eso les digo que es vida. Pero también es muerte. ¿Por qué significa también el agua muerte? Porque recordemos que por el pecado de aquel pueblo, Dios acabó con ellos.
por eso significa también muerte. Los ahoga, el agua Sí, ahoga, ¿verdad? ahoga, es muerte. Ujú. O simplemente, actualmente, poniéndolo un ejemplo para que más bien lo entiendan, actual, en la vida de ahorita, si ustedes van a un paseo, no saben nadar, se les ocurre meterse a un estanque, a una presa, ya sabes que ahí te puedes quedar muerto. Por eso se dice que el agua es vida, pero también es muerte, ¿verdad? Que fue lo que pasó en aquel diluvio, que es lo que ahorita se acaba de leer en la palabra de Dios. ¿Tienes algún comentario? No, ya quedó todo muy claro, señor. Vamos, tú no vas a hacer un comentario. No, ya, Lupita, gracias. Mateo Mateo 3. 13, 17. Ok. Bautismo de Jesús. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Se abren las puertas del reino de los cielos. Se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Fíjense cómo es necesario el bautismo. Dice muy claramente: cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El ser hijos de Él, el bautizarnos, el quitarnos el pecado. Ese pecado que es el pecado original. ¿Por qué se dice que es el pecado original? Porque es un pecado de origen. ¿Origen de quién? De nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Ese es el pecado original, el pecado de desobediencia de ellos hacia Dios. Dice, y ¿cuál fue? Se abrieron las puertas del cielo. Dice, recibir el Espíritu Santo. Todos sabemos que se recibe el Espíritu Santo. Cumplir la voluntad de Dios para todos en el bautismo. Todos debemos de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El ser hijos de Él por medio del bautismo. Para todos el bautismo. Dios no dice que el bautismo tiene que ser para gente grande. Nunca en ninguna palabra de Dios que es la Biblia, en ningún libro de los que forman la Biblia, dice que sea solo adultos. Sea solo adultos. Dice, es para todos el bautismo. Dios no hace distinción de decir, no, pues nada más se tienen que bautizar adultos. Se van a bautizar todos. Y el decir todos, pues tienen que ser los niños también. No dice nada más que adultos. Entonces no les neguemos a los niños el ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también fueron formados por el mismo Dios en el vientre de su madre. Entonces no debemos de quitarles el derecho, porque es un derecho que tienen a ser hijos de Dios por medio del bautismo, porque el bautismo es la gracia para todos los que tenemos, Sí. que estamos vivos en el mundo. Sí. No sé si me permite hacer un Sí, comentario. a ver, Señor. Cuando no bautizamos un niño, estamos entorpeciendo el plan de Dios. el plan de Dios, Sí. porque Dios nos dice que es para todos. Y aquí el versículo 14 me causa
¿cómo se dice? Me extrañeza, dice, pero Juan trataba de impedírselo y le decía, soy yo el que necesita ser bautizado, porque Juan se sabía pecador y sabía que Jesús no tenía pecado. Entonces, si un niño no tiene pecado, de todos modos se tiene que bautizar. Tengas pecado o no tengas pecado, debes de bautizarte para no estropear, el plan de Dios que tiene para eso. Yo lo que veo que a veces a Dios lo concebimos o lo queremos hacer ver como somos nosotros, ¿no? Que sí, queremos que un sí Dios hacemos. a nuestra manera. Sí, y nosotros sí escogemos las amistades. No, él sí va, a él sí lo invito porque él es una persona muy fina. A esta persona no. O sea, Dios dice que a todos, ¿verdad? Sí. Y Dios no se prefiere. No es como nosotros. Y a veces pensamos o queremos hacer ver a Dios como soy yo, en mi forma de ser, ¿verdad? Sí. Sí, porque Dios dice muy claro, bautismo para todos. Todos. No dijo, no especificó a este sí, a este no. No, todos. Y al decir todos, pues somos todos, ¿verdad? Todos. Niños y adultos y ancianos, quizá haya personas adultas que sean catecúmenos, que no estén bautizados. Y Dios les dé licencia un día de bautizarse, que llegue su gracia, ¿verdad? No sabemos, en países muy lejanos, todavía se encuentran. Sí. Se encuentran personas que son catecúmenos, que son los que no están bautizados, que son adultos, y pues ojalá y Dios un día con su espíritu los ilumine y lleguen a conocer más a Dios, el amor que Él les tiene, ¿verdad? Sí. Lucas, ¿quién más lee? Yo. Lucas 7, 29, 30. Lucas 7. Ahora sí estoy en el 7, Lupita. 29, 30. Y 30. Es que me hacen falta mis lentes. Todos los que escucharon a Juan, incluidos los recaudadores de impuestos, aceptaron la voluntad de Dios y recibieron su bautismo. ¿En 30 también? Sí. Sí. Pero los fariseos y los expertos en la ley frustraron el plan de Dios para con ellos y rechazaron el bautismo de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Lo que acabas de decir. Sí. Obstaculizaron. Ahora sí, habláis lo mismo que acabas de decir. Sí, ahí lo dice, obstaculizaron. ¿Y quiénes dicen los maestros de la Los ley? conocedores. Los conocedores. O sea, quiere decir que si yo estudio mucho la Biblia y si me sé todos los versículos, eso no me da la garantía que yo sea un conocedor de Dios y que haga la voluntad. Inclusive con la misma palabra de Dios puedo obstaculizar el plan de Dios porque la manipulo, ¿verdad? Sí. Ahora sí que ellos manipulaban la ley Ujú. a su modo de ellos, a Sí. su antojo de ellos. Y aquí nos está diciendo que nosotros no debemos de manipular la palabra de Dios de Sí. ninguna forma. Ni a la palabra de Dios nosotros ni le debemos de poner, ni le debemos de quitar, porque es palabra de Él. Entonces debemos de hacer la palabra tal y como está escrita, ¿verdad? Sí. Porque, como decía ahorita Carlos, ellos, los fariseos y todos ellos, eran grandes estudiadores, pues conocedores, y aún así no aceptaban el bautismo y frustraron el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál era? La salvación, simplemente. Eso. ¿Qué es lo que hacen los hermanos separados, los protestantes? Rechazan el bautismo de algún niño principalmente porque dicen que es un niño, Que no tiene debe, pecado. que no tiene pecado y que no debe de bautizarse. Pero ellos lo que están haciendo están frustrando el plan de Dios. El plan de Dios para ese niño que es la salvación. Sí. Quitarle el pecado, borrarle el pecado. ¿Verdad? Y es grave eso porque, ay no, o sea, de hecho pues si se supone que amamos a nuestros bebés, pues, queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, porque hay una cosa, esos padres que frustran el plan de Dios, llega el momento en que aquel niño no está bautizado, se les enferma, llega a morir
pues mueres sin ser hijo de Dios. Claro que Dios es un Padre de una misericordia infinita. Nosotros no sabemos a dónde se fue esa alma de ese niño, ¿verdad? Pero sí sabemos que fue responsabilidad de aquellos padres que no le dieron la fe, ¿verdad? Para que vean hasta dónde nosotros como padres tenemos la responsabilidad de darle la fe a un hijo, de hacerlo hijos de Dios y miembros de su iglesia. Muy bien. Es Mateo 3, 16. Sí. ¿Sí? Mateo 3. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos. Recibir el Espíritu Santo. Dios mismo lo dijo. Recibir el Espíritu Santo. Todos sabemos, como les vuelvo a repetir, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y Él es el que está siempre presente en el bautismo, como Dios, Espíritu Santo. Y se abrieron las puertas del cielo. Igualmente, así como se abrieron las puertas del cielo con Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán, así se abren las puertas del cielo cuando un chiquito, un bebé es bautizado, lo llevan a recibir la gracia, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre el Espíritu Santo va a estar presente en nosotros, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cuál? Porque esa de hecho no sé, si quieres checarla. Hechos 11, 16. Hechos. Hechos 11. Sí. Hechos No la vi, yo nomás me preparé con Juan. No, pues sí, porque Hechos. Pues no 11. le puse ni qué. Bueno. Pues eso no sé, a ver ahorita. A ver qué hacemos un nos da. comentario. 11, 16. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan bautizó con agua, nos dice la palabra de Dios. Pero también es un bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que en un bautismo de un niño se lleva a cabo dos en uno. Un bautismo que es con el agua que el sacerdote va a derramar, como también con el Espíritu Santo. Son dos bautismos. El bautismo del agua y el bautismo del Espíritu, que fue el mismo que Jesús recibió en el Jordán. Por eso, al salir Jesús del agua, se oyó la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Entonces, siempre que ustedes estén participando de un bautismo, recuerden que en ese momento son dos bautismos: el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. No sé si quieren agregar algo. Señora Lupita, con el bautismo nos sirve para morir con Cristo y resucitar con Él. Sí, siempre y cuando hagas las cosas como son, porque Él te da la gracia, desde el bautismo te da la gracia. Si tú pecas, pues ya sabes que esa gracia se perdió, ¿verdad? Hasta que no te vuelves tú a acercar a Dios, a pedir perdón en el sacramento de la reconciliación, vuelves a adquirir la gracia. Y vuelves a revestirte de aquel vestido que Dios te puso el día de tu bautismo. Entonces, con ser bautizado y crecer y tener muchos pecados
no basta con ser bautizado. No, Necesitamos Hay que estar sacramento de sacramento de la reconciliación. reconciliación. Que después, más adelante, vamos a ver Ok. cuando Dios les da el poder a un sacerdote de perdonar los pecados, cuando le dice, los pecados que tú perdones serán Serán perdonados perdonados. por mí, los que no serán retenidos, ¿verdad? Quiere decir que quedarán sin perdonar. Ok. Pero eso ya es el sacramento de la penitencia. Muchas gracias. De acuerdo. Juan 3, 3, 1, 7. del 1 al 7. Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús contestó: Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo engendrado por el Espíritu es espiritual. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este libro de San Juan nos está diciendo que todo ser humano debe nacer del agua y del Espíritu. Era lo que les decía, son dos bautismos, el agua y el Espíritu. Quien no tiene el bautismo no puede entrar en el reino de Dios. Porque ese sacramento es el que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria. Por eso son dos nacimientos. Nacimiento de la carne. ¿Cuál es el nacimiento de la carne? El nacimiento de la carne es en el momento en que nacemos de nuestra madre. Porque es carne, es humano, ¿verdad? Nacimiento humano, de carne, de madre. Pero nacimiento del Espíritu es el bautismo. Por eso se dice que el ser humano tiene dos nacimientos. El nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir en el agua. También significa limpieza, purificación. ¿Por qué purificación? Pues te va a purificar del pecado original que es con el que nacemos. Pero Él los va a sumergir en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a sumergir en Él, a estar unidos completamente a Él, en su Espíritu. Por eso se dice que es el bautismo del Espíritu. Nos va a unir. Va a ser un bautismo de unión, de amor en Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Eso, no sé ustedes si tengan algún comentario. Todo quedó muy claro. Muy bien explicado. No, sí, Lupita. Romanos 6, 3, 6. ¿O es que ignoras que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con Él en la muerte, a fin de que, al igual que con Cristo resucitado de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estamos por una resurrección semejante. Sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora
y dejáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre de pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer en esa cita? Vas, Carlitos. Sí, por medio del bautismo fuimos pues, con lo que habíamos comentado hace unos instantes, que por medio del bautismo fuimos incorporados a su muerte, por medio del bautismo. Por medio del bautismo también vamos a resucitar. Resucitar con Él. Sí, está muy interesante esta cita. Sí. ¿Vas a hablar? No. Oh, sí, prosigue, Lupita. Ánimo. Dice, así como Cristo murió, nos sumergimos en su muerte para resucitar como Cristo. Cuando es el bautismo, nos sumergimos en la muerte de Cristo para resucitar como resucitó Cristo. Morimos al pecado y resucitamos a la vida, a la gracia, pero ya sin pecado. Un niño, recordemos que por eso es necesario que se bautice un niño pequeño, porque un niño puede morir. Esos niños que no se bautizan, porque dicen, no, es que hasta que él quiera bautizarse, hasta que tenga más años. Está mal, ¿por qué? Porque ese niño puede morir. Y sin bautismo, ¿cómo va a resucitar con Cristo si no lo ha recibido? Hagamos conciencia, padres de familia, con esos pequeñitos que deben de ser bautizados para morir al pecado y resucitar a la vida eterna con Cristo. Por eso es muy necesario el bautismo. No sé si quieres hacer otro comentario. No, Dice que una resurrección semejante a la de Cristo. A la de Cristo. Entonces, imagínate qué grande es esto, ya con un cuerpo espiritual, ya no sujeto a la corrupción. la corrupción ya no, ni al tiempo. Muy bonito. Les voy a recordar, para que tomen en cuenta lo que les voy a decir. Cristo se bautizó a los 30 años y empezó su vida pública y murió a los 33. Recordemos que a los 33 años murió en la cruz. O sea, fueron nada más 3 años los que él tuvo de vida pública, ¿verdad? Se bautizó a los 30 y empezó a los 33, murió. Su vida la empezó bautizándose, luego a los 30. ¿Por qué dicen ahora los hermanos separados que el bautismo debe de ser así como Jesús, ya grande? Está mal, porque en el tiempo de Jesús no había quien bautizara. San Juan Bautista, por eso se llama Bautista, porque viene de bautismo. La palabra bautista significa que viene del bautismo. No se bautizó porque no había quien bautizara. Recordemos que cuando nace Jesús, San Juan Bautista tenía 6 meses de nacido. ¿Cuándo ustedes han visto que un niño de 6 meses pueda bautizar a un recién nacido? Entonces, es ilógico. Eso nunca se ha visto, ¿verdad? Entonces, por eso mismo se dice que debe de bautizarse ahorita actualmente, naciendo, en cuanto puedas, no luego, no hagas fiesta, no. El sacramento no te pide fiesta. El sacramento lo que te pide es la gracia, nada más. Que le des la gracia a ese niño, nada más. La fiesta ya es cosa secundaria de cada persona. La fe es la principal. Entonces, dar la fe a sus hijos en cuanto nazcan. Sí. Recordemos que el bautismo se da nada más a niños vivos. Nunca se da a niños que nazcan muertos. Nada más a niños vivos nacidos de la carne. Los niños
que nacen muertos quizá fueron bautizados con un bautismo de deseo, que más adelante les diré. Pero ahorita, por eso les digo que en ese tiempo de Jesús no había quien bautizara. Juan bautizaba, pero más bien un bautismo de predicación, porque les predicaba, ¿verdad? Entonces tomemos eso en cuenta, ¿verdad? Sí, señor, lo que yo tengo una pregunta. La circuncisión, podemos decir que es figura del bautismo. La circuncisión, en el Antiguo Testamento, se les hacía, en el libro de Génesis nos dice que se les hacía a los niños a los 8 días de nacidos. Sí. Es un símbolo de la circuncisión, era del bautismo en el Antiguo Testamento, porque no había quien bautizar, que era lo que les decía. Entonces, eso era su manera de bautizar en el Antiguo Testamento. A los 8 días circuncidaban a los niños para hacerlos hijos de Dios. Y ya se hacían miembros del pueblo de Israel. Ya eran miembros, o sea, sí. Quiere decir que también es importante desde la antigüedad hacer miembros a los hijos, a nuestros hijos, parte de la cultura, sí, ¿verdad? Y fíjense cómo se dice, los niños, es lo que yo les digo, los niños se deben bautizar naciendo, no tienen edad para bautizarse. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el bautismo, manejándolo así, eran los 8 días, que era cuando los circuncidaban, y eran niños, eran pequeñitos. Yo no sé por qué ahora los hermanos separados dicen que no se deben de bautizar chiquitos. Hay una parte, creo que inclusive la vamos a nombrar en este momento, donde dice, es que la palabra de Dios dice, el que crea y se bautice, que primero hay que creer y después bautizar, pero hay que ver el contexto, que eran los primeros cristianos los que se hacían. Entonces primero se les predicaba, cuando no existía nada del cristianismo se les predicaba, y ya después se hacían miembros, se hacían cristianos bautizándose. Ahorita actualmente ya se existe, bautizan y luego se les predica. Sí, exactamente. Pero está porque eran los primeros cristianos que existían. O sea, la primera etapa del cristianismo. Entonces, pues sí, ¿cómo me voy a bautizar si no sé ni qué es el bautismo? Ni conozco nada. Ya después, ahora, bueno, así lo pensaban ellos y así se hacía. Ya posteriormente ya empezaron a bautizar a sus hijos, y la misma escritura lo dice también, ¿verdad? Que a todos, pero bueno. Con todos los de su casa. Sí, todos los de su casa. Por eso hoy en día se les pide siempre que vayan a pláticas prebautismales. ¿Por qué? Porque se les está predicando, se les está enseñando antes del sacramento, que sepan qué es lo que va a recibir el niño, la obligación de los papás, la obligación de los padrinos, qué deberes tienen con ese niño. No nomás, pues voy a invitar a fulanito que sea mi compadre porque tiene dinero, y le dé una medalla o le dé su buen domingo. O los agarramos compadres porque nos la llevamos muy bien y nos gusta, nos vamos a echar chévere cada 8 días. Todo a veces eso no entra en el sacramento. Se les debe de dar una catequesis para que ellos sepan el sacramento que va a recibir su hijo, conozcan, no lleguen, ahora sí se puede decir, a ciegas, de no saber muchas veces ni el credo, que es uno de las oraciones que se van a rezar, el credo, el mandamientos y todo eso. No, y bien decías hace ratito, ¿verdad? Que a veces lo hacen que se vuelve más importante la fiesta, lo que pasa después. Sí. Y lo dejamos en segundo término el sacramento y en primer lugar el cotorreo. Sí. Señora Lupita, no sé qué tanto falte. Si usted cree que falta mucho para verlo, pues lo vemos en otra. La siguiente sesión. Hermanos, esto es para el que le gusta, para el que quiere aprender. Entonces el tiempo no pasa nada si se tarda 2 o 3 sesiones. ¿Qué importa?
porque los que lo vamos a ver los videos es porque nos gusta, porque queremos aprender. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios y tenemos que dedicarle tiempo a la lectura, tenemos que dedicarle tiempo a todo, ¿verdad? Entonces la señora Lupita pues nos está haciendo ella está haciendo eso para Dios y para nosotros los que no sabemos, porque de verdad que yo estoy aprendiendo, o sea, aquí beneficiados vamos a ser tú y yo, porque seguro que vamos a estar aquí, Sí. ¿verdad? Y ojalá y más allá pues haya más beneficiados los que se den esa oportunidad, Lupita. No sé qué día, siquiera dentro de 8 días o antes, usted me dice. Entonces, dentro de 8 días tenemos la siguiente parte. Más tiempo, pues puede ser más temprano. Sí. Sí, pues ya la siguiente semana pues ya vemos. Nos ponemos de acuerdo y los esperamos, hermanos. Esperemos de verdad que va a haber un crecimiento muy bonito en lo que es el sacramento. La señora Lupita trae mucha formación, de verdad que yo hoy no quise ni hablar, soy de los que más hablo, ¿verdad, Carlos? Porque es cuando uno está aprendiendo, entonces mejor calladito me veo más bonito, al contrario, hay que... todos Sí. podemos aportar. Exactamente, Lupita, y no, de verdad que es un placer para Carlos y para mí, tener una persona que nos oriente también. Era lo que les decíamos al principio en la página, ¿no? Que esta página está creada y aquellos que tengan una formación que vengan y que den, porque es para el reino de Dios, ¿verdad? Esto que hacemos. No, recordemos que, miren, los que me están escuchando, que me están viendo, recordemos que si están en una fiesta el tiempo se les pasa así rápido. También, en mi caso, a mí el tiempo se me pasa rápido y yo quisiera decirles más, expresarme más, pero estamos con un tiempo. Entonces respetemos los tiempos, sigamos adelante para aprender un poco. Y si el tema se tiene que llevar 3 sesiones, 4 sesiones, no importa, Lupita, Porque les tengo que dar el grito del bautismo. Vamos a aprender muchas cosas. Les voy a dar una ¿cómo les queda? Indicación nada más. ¿Por qué el rito del bautismo? Porque muchas veces vamos al bautismo a llevar un niño cercano como papás o como padrinos y no sabemos de qué fue. Pues que me dijeron, yo lo voy a animar a bautizar, pero yo no sé nada. Les voy a decir lo que es el exorcismo, lo que es la bendición del agua, en qué momento se hace, en qué momento se reza el credo, en qué momento se ponen los óleos, el nombre de los óleos, cómo están compuestos, en qué momento, cuáles se consagran, cuáles se bendicen, todo les voy a explicar para que espero le tomen más interés a este momento. Gloria a Dios. No, esto ya me gustó, ya me emocioné, porque son cosas que no sabemos, Lupita, y es que miren, a veces pensamos que para estar aquí sentados y hablar de Dios, tiene uno que ser un conocedor excelente, pero ¿qué cree? Son 2000 años de historia. Sí. Nunca vamos a acabar, nunca vamos a ser los mejores conocedores. Unos se preparan en una cosa, como usted en la catequesis, liturgia también creo que sabe mucho de liturgia. Entonces aquí tenemos para aprender mucho con Lupita, todo bendito Dios. Las partes de la misa. Las partes, no, Lupita, ya. Nos va a faltar tiempo, bendito Dios, que Dios nos dé ese tiempo, porque sí va a ser algo muy bonito. Principalmente pedirle a Dios salud, vida y fuerzas para seguir adelante, dando a conocer la palabra de Dios, que es la misión que tenemos como hijos de Él y como bautizados. Darlo a conocer a quien no lo conoce. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bueno, pues nos despedimos, Carlos. Sí, no, pues muchas gracias y los esperamos ver aquí la próxima semana. Ya vimos que la señora Lupita tiene un gran conocimiento, cosas muy, muy importantes nos ha dicho, como el bautismo nos hace hijos de Dios, y si no nos bautizamos somos solamente criaturas de Dios. Es importante que lo tengamos en la mente, porque el ladrón llega de noche y llega sin avisar. Pues no queda más que agradecerles y decirles que compartan el video, por favor, compartan. Ayúdenos, apóyenos a difundir el Evangelio. Lo único que tienes que hacer es compartir, y si no quieres escribir nada, a la hora de compartir no escribas nada, nomás ponle compartir, ¿verdad? Sí. Señora Lupita. Para que se den enterados más personas, ¿no? Así es.
Sí. ¿Usted gusta despedirse? ¿Algo que quiera? Pues a todos les deseo que pasen una feliz noche, siempre llenos de amor de Dios y de mi Madre Santísima. Los colme de bendiciones a ustedes y a toda su familia, y estén siempre protegidos por la luz divina del Espíritu Santo. Muchas gracias, señora Lupita. Creo que esa fue más que una despedida, una oración. Sí. Bendito Dios. Y pues, hermanos, bueno.